Hola, en esta ocasión vamos a hacer una actividad muy práctica y muy útil y que corresponde a la comunicación serial utilizando microcontroladores tipo Arduino y un script de Python alojado en el computador, en nuestro caso utilizando cuadernos de Jupyter Notebooks. Para trabajar tenemos, y ustedes tienen disponibles, tres archivos. El primero es serial.com, que es el cuaderno de Jupyter, en el cual vamos a trabajar nuestras actividades para comunicarnos desde el computador y dos scripts de Arduino que utilizaremos para avanzar desde la comunicación más básica hasta la posibilidad de controlar los puertos de entrada y salida del microcontrolador desde Python. Los dos scripts de Arduino yo ya los tengo abiertos, los vamos a tener a la mano para poder trabajar con ellos. La actividad que vamos a desarrollar pasa por varios puntos, desde un esquema básico de comunicación, luego cómo hacer una comunicación cíclica manteniendo un enlace de comunicación que esté enviando datos regularmente, luego cómo controlar los pines de entrada y salida del Arduino utilizando este mismo esquema y finalmente cómo registrar datos desde el puerto serial, almacenarlos en un archivo en el computador y luego trabajar con ellos. Así que síganos paso a paso. Yo les recomiendo que vayan siguiendo estas actividades una a una a fin de que comprendan bien cómo está estructurado el código y luego, por supuesto, ustedes podrán hacer los cambios que requieran para ajustarlos a sus aplicaciones. Para este ejemplo, yo estoy trabajando con un microcontrolador Arduino Nano, de los más pequeñitos, de los más económicos. De estos son los genéricos chinos que son también muy asequibles. Y lo único que tiene conectado para estas actividades son dos LEDs, uno rojo, uno verde con sus correspondientes resistencias, conectado a las salidas digitales y un joystick, que es un par de potenciómetros que se mueven junto con el movimiento del joystick y que entregan sus señales analógicas a las entradas A0 y A1 del Arduino, están cableadas directamente. Esta es la configuración base que nos va a servir para las actividades que vamos a realizar. Así que sin más espera vamos a comenzar primero grabando el primero de los sketches dentro del Arduino. Vamos a partir con el serial.com. Tenemos que seleccionar en qué puerto está conectado. Yo estoy trabajando en Linux, por tanto mis puertos se llaman de esta manera. Quienes trabajan en Windows aquí encontrarán con 1, con 2, con 3 o lo que corresponda. Una vez seleccionado la tarjeta correcta, grabamos el código y voy a explicar brevemente en qué consiste el código de Arduino, si bien en esta parte estamos trabajando y concentrándonos particularmente en Python. El trabajo con los códigos en lenguaje C de Arduino los vamos a trabajar en otra oportunidad, pero de todas formas les voy a explicar rápidamente cómo está construido el código de Arduino. Lo vamos a verificar antes de trabajar la parte de Python, que es la que nos interesa. El código de Arduino comienza definiendo algunos parámetros y variables que vamos a utilizar para establecer la comunicación. La primera de ellas va a establecer la velocidad de comunicación. Esta es la velocidad más lenta y la más estándar que típicamente se utiliza para hacer las pruebas. 9600 baudios es una velocidad suficiente para hacer nuestras pruebas y vamos a ver que puede ser útil para la mayoría de las aplicaciones. Si se necesita alguna velocidad mayor, es posible, por supuesto, ajustar este parámetro. La forma de comunicación que vamos a trabajar la voy a explicar cuando trabajemos la parte de Python, pero va a necesitar un carácter de separación que va a recibir dos datos separados por coma en formato de texto. Entonces le indico que la longitud de los datos que van a llegar es 2 y que el carácter de separación que va a recibir es una coma. Y luego defino un vector de datos donde voy a almacenar los valores que van a ir llegando por el puerto serial. Las variables que se definen son un buffer que comienza como vacío, que es donde voy a ir almacenando cada carácter que llega por el puerto serial, y luego dos variables que van a contener el mensaje recibido por Arduino y el mensaje que Arduino va a enviar al puerto serial. Y comienzo definiendo una variable booleana donde voy a saber cuándo he terminado de recibir un mensaje del puerto serial que se va a convertir en true cuando esto corresponda. El setup inicializa el puerto a la velocidad que definimos, hace un pequeño retardo de 100 milisegundos para que el puerto se habilite
y luego limpia cualquier dato que haya quedado alojado en el buffer, simplemente lo elimina y entrega un mensaje por puerto serial que dice Arduino OK cuando ya está inicializado el puerto. Luego, en el lazo regular, en el lazo cíclico del Arduino, llama a una función que se llama Serial Event, que la paso a observar. Serial Event lo que hace es ir leyendo el puerto serial y si encuentra que hay mensajes, los almacena en el buffer, todos los que encuentre, y si se encuentra con el carácter final de línea, este carácter es un carácter especial que indica que es un salto, es como presionar la tecla Enter, donde se hace un salto de línea. Y si este se encuentra con este carácter, entonces va a significar para nosotros que el mensaje se ha completado, por tanto lo que haya almacenado en el buffer se lo mando en la variable mensaje desde el puerto serial. Digo que ha llegado un nuevo mensaje, habilito un flag, una bandera que me dice que hay un nuevo mensaje y limpio el buffer para poder tener el siguiente mensaje que va a llegar pronto y salgo de este ciclo. Entonces el evento serial lo que hace es que lee todo el puerto serial y me entrega una señal de una bandera que me dice que llegó un nuevo mensaje. Si después de haber leído el puerto serial se encuentra con que efectivamente la bandera está habilitada, significa que tenemos un nuevo mensaje para trabajar con él y ese nuevo mensaje se encuentra almacenado en esta variable message from serial. En esta parte del código es la que se va a procesar el mensaje que llegó. Lo que hago con el mensaje que ha llegado es separarlo. Llamo a la función splitValues, que es otra función que está definida. Lo que hace es recibir un mensaje de texto y lo separa en los elementos que están contenidos separados por el carácter de separación que se definió al inicio del código, que en nuestro caso es una coma, y almacenar cada uno de esos valores que están separados por coma en una variable de tipo array que se llama data y que está convertido en valores enteros. Los mensajes que estamos recibiendo esperamos que sean números enteros separados por coma y van a quedar almacenados en data. Una vez que tenga los valores separados, lo que hago es conformar el mensaje que se va a entregar al puerto serial como respuesta y no es sino convertir nuevamente en texto el valor de data que está en la primera parte del arreglo, separarlo por un punto y coma para diferenciarlo y devolver el segundo, a continuación el segundo valor de data convertido en texto nuevamente. Ese valor lo envío de regreso al puerto serial, espero a que el puerto serial esté listo y digo que ya el nuevo mensaje, la bandera que indica que hay un nuevo mensaje es falso porque ya procesé el mensaje que estaba y de esa forma se espera cuál es el siguiente mensaje para procesar. Todo lo que hay dentro de este bloque if es lo que se realiza cada vez que se ha recibido un mensaje nuevo. Si salgo del bloque if podría escribir otra parte de código donde se realice siempre habiéndose o no habiéndose recibido un nuevo mensaje. Les decía, esta parte del código del lenguaje C para el Arduino, ustedes no tienen que hacer nada con él. Esto ya está listo para ser grabado en el Arduino. Lo vamos a grabar nuevamente, simplemente para ver cómo funciona. Para ver cómo funciona, vamos a abrir el monitor serial y vamos a enviar mensajes manualmente. Me dice que el Arduino está OK y eso va a ocurrir cada vez que yo resete el Arduino. Si yo inicio nuevamente el Arduino con el botón de reset, el Arduino me entrega otro mensaje que dice Arduino OK y eso es siempre lo primero que va a aparecer. Voy a limpiar para poder comenzar a enviar los mensajes. El código está hecho para recibir dos valores enteros separados por coma y devolverlos como un eco. Simplemente esta parte de línea lo que me dice es que el mensaje que va a enviar de revuelta es la misma información, pero separado ahora por punto y coma. Significa que si yo le envío un 0,0 como mensaje, dos valores enteros, enter, se lo envío, el Arduino me devuelve un 0, punto y coma 0. Y eso va a ocurrir con cualquier valor entero. 123,45 y me devuelve los mismos valores que recibió separados por punto y coma. Observen que como se procesaron como variables integer,
Si son variables muy grandes, valores numéricos muy grandes, eso va a quedar convertido a los valores máximos que puede almacenar una variable de tipo int en Arduino, una variable de tipo integer en Arduino. Observen eso. Son valores enteros, por tanto pueden ser números negativos. No hay ningún problema con eso. Pero los valores de otro tipo, por ejemplo letras, van a quedar convertidos a valores que no pueden ser convertidos a números enteros, simplemente van a quedar almacenados como cero. Asimismo, si entrego cualquier otro mensaje que no sea un valor entero, el código me está convirtiendo simplemente a magnitudes de cero, ¿ok? Eso sirve para procesar datos erróneos que pueden llegar a través del puerto serial. Entonces, el código es tan simple que puede manejar eso sin problemas. El código de Arduino, no hay nada que tengan que hacer para trabajar en esta actividad. Nos vamos a ir a la parte que nos importa, que es trabajar con los códigos en Python. Cómo desde Python nos comunicamos con este microcontrolador que, como vemos, está funcionando. En el lado de Python vamos a ir explicando también línea por línea lo que hace este código. Primero, no es una mala cosa que ustedes investiguen un poco más en profundidad cómo funciona el puerto serial para entender las comunicaciones que se están estableciendo. Les dejo un enlace que yo ahora lo voy a abrir simplemente para aprovechar una de sus figuras y explicarle en detalle cuál es la estructura de comunicación, el esquema de comunicación que estamos utilizando para trabajar esta actividad. Nosotros actualmente tenemos dos dispositivos. Un dispositivo que es el computador, donde estamos corriendo con Python en Jupyter Notebooks. Tenemos un segundo dispositivo que es el microcontrolador, este microcontrolador que está actualmente ya con el código grabado, y ambos están actualmente conectados mediante un puerto de comunicación serial que tiene una interfaz USB a TTL que está en ambos lados. El computador por su lado tiene una interfaz de comunicación USB y el microcontrolador por su parte tiene una conversión de USB a puerto serial a través de una UART que está en el propio dispositivo. Este es el esquema eléctrico que está trabajándose en este momento. En cuanto al esquema de comunicaciones que estamos utilizando, la comunicación serial es una comunicación punto a punto. Solamente puede darse entre dos dispositivos, no entre tres o más. Y la forma de comunicación que vamos a utilizar es la forma de comunicación maestro-esclavo. Es un esquema maestro-esclavo, donde solo un dispositivo, en este caso el script de Python, inicia la comunicación y el segundo dispositivo, el Arduino, responde a esta comunicación. El esquema de comunicación maestro-esclavo se da sobre la base de la comunicación requerimiento-respuesta. El dispositivo maestro, el dispositivo de Python, hace un requerimiento con un mensaje y el dispositivo 2, en este caso el Arduino, responde a ese requerimiento con un segundo mensaje. Hay un mensaje de requerimiento que sale desde Python y un mensaje de respuesta que entrega el Arduino. Para la forma en que está estructurada este código, ambos mensajes son mensajes de texto separados por un carácter de separación. En el caso de Python, el carácter de separación es coma y, como hemos definido en Arduino, el carácter de separación es punto y coma. Esto puede hacer, ustedes lo pueden cambiar a voluntad. Por ahora, esta es la forma en que vamos a estudiar. Comenzamos importando las librerías requeridas para esta actividad desde el lado de Python. Vamos a necesitar serial para las comunicaciones, time para manejar eventos de tiempo, y una vez que tengamos la comunicación lista vamos a ser capaces de guardar datos en nuestro computador y vamos a usar pandas para procesar esos datos y matplotlib para hacer gráficos. Si alguna de estas librerías les da un error de que no está encontrada, no está instalada, tienen que instalarla utilizando la instrucción pip, simplemente de la forma en que está aquí escrita. Vamos a definir dos funciones para facilitar el envío y la recepción de datos. Nosotros vamos a trabajar con mensajes de texto en codificación UTF-8
Y puesto que los mensajes vienen con un carácter de final de línea, al momento de recibirlo vamos a eliminar ese carácter de final de línea antes de decodificar a fin de que no nos moleste con la recepción del mensaje. Eso por ahora ustedes no tienen más que ejecutar esta celda porque las funciones ya están listas para ser utilizadas. Partamos con la comunicación más básica. El esquema de comunicación de requerimiento-respuesta hace que el mensaje esté iniciado por el lado de Python. ¿Cómo se inicia este mensaje? Primero tenemos que crear un puerto serial, una variable que almacene el puerto serial, abriendo un puerto. Esta es la función. Aquí debe estar, en esta primera parte, debe estar el nombre del puerto. Esto debe coincidir con el puerto de Arduino. ¿Ya? Ese valor debe coincidir con el puerto que está definido aquí en el lado de Arduino para que se establezca la comunicación entre ambos dispositivos. Y lo siguiente que debe coincidir es la velocidad de transmisión de datos, que también debe coincidir con la velocidad de transmisión de datos definido en el lado de Arduino. Esperamos también un breve periodo de tiempo en el lado de Python para que se inicialice el puerto. Y luego preparamos el mensaje que va a ser transmitido. Puede transmitir dos valores enteros, dos valores cualquiera, valor 1, valor 0, valor 1. El mensaje se construye transformando estos valores enteros en texto, agregándole el carácter de coma, que es el separador, entre medio de ambos valores. Enviamos al puerto con la función que habíamos definido previamente. Se le envía a la función el número de puerto serial, es lo que se había definido previamente, y el mensaje que vamos a enviar. Y luego esperamos que el puerto responda. Y la respuesta se va a guardar en esta variable, que será una variable de texto, de mensaje desde el puerto serial, que es el resultado de decodificar la respuesta del puerto serial donde nos estamos comunicando, que es esta función que había sido definida previamente. Y una vez que esté recibido el mensaje de respuesta, lo procesamos. ¿Qué hacemos? Enviamos dos mensajes de texto que dice, para mostrarme en pantalla cuál fue el mensaje que se envió y cuál fue el mensaje que se recibió. Una vez que terminamos de trabajar con el puerto serial, siempre es importante cerrar el puerto. Esta instrucción puede no estar, pero es siempre recomendable que esté. Cerrar el puerto serial para que quede habilitado para una siguiente ocasión. Sobre todo en Windows es importante hacer la apertura y el cierre correcto del puerto serial porque tienden a bloquearse los puertos cuando están mal cerrados y por tanto hay necesario ir cambiando de numeración de puerto y eso es una complicación. Si ejecutamos esta función vamos a encontrar algunos primeros problemas que podrían darse. El primer problema, siempre ustedes lean la última línea, me dice no pudo abrir el puerto, el dispositivo está ocupado. ¿Por qué está ocupado el puerto? Porque en el lado de Arduino no es cerrado el monitor serial. Puesto que la comunicación entre dos dispositivos en puerto serial es una comunicación 1 a 1, no puede haber más de dos dispositivos conectados. En este caso está conectado el Arduino por un lado y por este lado está conectado el monitor serial. El monitor serial es un dispositivo, por tanto, para poder utilizarlo desde eh, otro, otro nodo, en este caso el de Python, tengo que cerrar el monitor serial. Cierro el monitor serial y vuelvo a ejecutar. Y ahora sí, recibo la respuesta. ¿Qué respuesta recibí? El Arduino, ok, esa fue la primera respuesta. El primer mensaje que había mandado Arduino. Si ahora vuelvo a ejecutar, varias veces podría recibir el mismo mensaje. Y este es un segundo problema que ustedes se podrían eventualmente encontrar. Si esto aparece siempre, este mensaje significa que el código está reiniciando el puerto cada vez que realiza el mensaje, por tanto la función de cerrar el puerto tal vez no sea adecuada en este caso y ustedes vean si esta función trae problemas, porque si es así, simplemente la comentan, la eliminan y de esa forma van a poder tener la comunicación, la respuesta que están esperando cada vez que ustedes ejecutan. Si ahora sigo ejecutando el mensaje,
obtengo la respuesta que esperaba, que es el mismo mensaje que le envié, pero separado por punto y coma. Ustedes pueden hacer estas verificaciones y siempre es bueno tener un código sencillo como este para verificar que todas las comunicaciones se están realizando bien y de esta manera asegurarse que en códigos más complejos los problemas de comunicación estén resueltos antes de pasar a otros problemas de código que estén relacionados con el procesamiento de los datos. Tenemos comunicación entre Arduino y el puerto serial. Una vez que tenemos respuesta, significa que está todo ok. Ahora es cuando necesitamos pasar a otros modos de comunicación un poquito más complejos, un poquito más adecuados a las funcionalidades que vamos a darle a nuestra comunicación serial. Pasemos a ver qué pasa al hacer envíos de mensajes en forma cíclica. Vamos a seguir utilizando el mismo código de Arduino, no lo vamos a cambiar, ya está grabado el código en el Arduino. Y lo único que vamos a hacer ahora es cambiar la estructura del código para que este proceso de envío y recibo de respuesta sea cíclico en lugar de ser solo cada vez que tengo que presentar y ejecutar el código. El esquema es el mismo. Abrimos primero el puerto serial, le damos un tiempo para que el puerto se inicialice y hacemos un ciclo de intercambio de datos. En este caso el ciclo lo voy a hacer como un ciclo for repetitivo 5 veces. Y esas 5 veces preparamos el dato que vamos a transmitir. De la misma forma anterior, el mensaje va a ser un valor 1, valor 2 convertidos en texto. Enviamos al puerto, esperamos la respuesta, procesamos la respuesta y luego de todo cerramos el puerto. Si ejecutamos este código, tenemos 5 veces el envío de preguntas-respuestas sin problemas. Por supuesto, el mensaje no tiene por qué ser el mismo siempre. Si cambio uno de los mensajes cualquiera y le pongo i, ok, el primer mensaje fue reinicializado el puerto de un ok y luego fueron cambiando los datos. Recuerden que ese primer mensaje podría ser omitido una vez que ustedes lo habiliten como un código que va a estar recibiendo datos regularmente. No hay problema con eso. Que vayan adquiriendo esta experiencia, ustedes van a ser capaces incluso de eliminar esos mensajes iniciales o limpiarlos o hacer algo que permita que el primer mensaje se descarte. Pero por ahora nos es útil para saber cuándo se está reinicializando el puerto y cuándo estamos transmitiendo mensajes. Por supuesto, el ciclo for es una forma de hacer un ciclo repetitivo, pero es cuando nosotros tenemos la posibilidad de saber cuántas veces vamos a tener que enviar o recibir datos. Muchas veces una forma más adecuada de hacer un ciclo repetitivo es utilizando tiempo. Y para eso vamos a hacer uso de la librería time. Vamos a crear unas cuantas variables iniciales que nos van a permitir manejar el evento de tiempo, el evento de comunicación durante un periodo de un ciclo determinado. Vamos a utilizar la función time, la librería time, para dar un tiempo de inicio. Siempre vamos a decir que el tiempo de inicio es ahora. Y eso se hace con la librería time.perfCounter. Esa función time.perfCounter la voy a hacer en otra celda para mostrar qué hace. Esa expresión me entrega el momento actual, tiempo del computador en un formato de milisegundos, en un formato de tiempo de segundos, perdón, desde que el computador comenzó a ser utilizado. Si ustedes ejecutan cada vez esta función, les va a dar un tiempo diferente, que es dependiente del momento en que se ejecuta la función. Por tanto, esa función la vamos a utilizar para decir, este es el tiempo de inicio. Y ese tiempo de inicio lo vamos a usar para calcular cuánto tiempo ha transcurrido desde ese momento. Este es el tiempo transcurrido, sería el tiempo actual menos el tiempo de inicio. Entre uno y otro, al momento no va a ser ningún tiempo significativo, pero después sí va a ser útil. Podríamos definir un time stop, que nosotros definimos, por ejemplo, 5 segundos.
un segundo para partir, un tiempo más corto. Ese tiempo está definido en segundos. Y en lugar de hacer un ciclo con una cantidad definida de veces, lo hacemos con un tiempo definido. Por ejemplo, mientras el tiempo transcurrido sea menor que el tiempo de stop. Mientras el tiempo transcurrido sea menor que el tiempo final que yo le he dado, vamos a hacer todo este ciclo y lo único que tenemos que hacer cada vez que hacemos el ciclo es actualizar el tiempo, actualizar la medición de tiempo. Y la medición de tiempo va a ser esto mismo. El tiempo transcurrido será el tiempo actual menos el tiempo de inicio. Si hacemos eso, entonces el ciclo se va a repetir mientras el tiempo transcurrido sea menor que el tiempo de parada que le dimos y va a calcular el tiempo transcurrido cada vez. Podemos también hacer una instrucción en cualquier lugar, puede ser acá abajo, para imprimir cuánto es ese tiempo. El tiempo va a ser simplemente ese lapso de tiempo que ha transcurrido y lo vamos a mostrar también como resultado. Si ejecutamos este código, tenemos una serie de momentos de comunicación desde que se abrió el puerto y se inició la comunicación hasta un segundo, que fue el tiempo que se definió como tiempo de parada, tras el cual el puerto se cierra. Fíjense que esto nos da una idea de la velocidad en que se están transmitiendo los datos. El primer dato se transmitió a los 0.2 segundos de iniciado el programa, de iniciado este script, el segundo a los 0.30, el segundo a 0.32, el tercero a 0.33, más o menos cada menos de 10 milisegundos, cada menos de 10 milésimas de segundo se está haciendo un ciclo de comunicación. Es una comunicación bastante rápida. Aquí no se ha indicado entre el ciclo del código que hemos hecho ningún retardo en la comunicación. Por tanto, la transmisión se está dando a la velocidad más alta que el proceso de conformar el mensaje, enviarlo por el puerto, recibirlo por Arduino y devolverlo nos puede dar. Aquí nos tenemos el límite de velocidad de transmisión de datos a esta velocidad que definimos y con esta configuración de código que estamos dando y que está en torno a los 10 milisegundos. Ustedes pueden hacer ahí algunos cálculos matemáticos con el tiempo con el time elapses para saber cuánto es ese tiempo realmente. Es una velocidad muy adecuada, muy útil para la mayoría de las aplicaciones que nosotros vamos a dar. Si requieren que la comunicación sea más lenta, bueno, eso es simple. Simplemente dentro del ciclo se le agrega un retardo. La librería time tiene un método que se llama sleep, time.sleep, donde ustedes le entregan un tiempo de descanso, de espera en segundos, por ejemplo 0.2 segundos. Y como este ciclo, como este tiempo de espera lo hicimos dentro del ciclo, entonces esto me va a generar que la cantidad de veces que se va a comunicar va a ser mucho menor en el lapso de un segundo, más o menos cada 0,2 segundos. Tienen, por tanto, ya una primera forma muy simple de establecer comunicaciones con Arduino y hacer esta comunicación durante un periodo de tiempo que ustedes definan. Por supuesto, esta condición de salida, que en este caso es tiempo, bien podría ser otra condición, recibir un mensaje determinado o cualquier condición que ustedes establezcan para salir del ciclo de comunicación va a ser útil y es posible hacerlo con este esquema muy básico y con este script que ustedes pueden ajustar a sus necesidades. Por ahora, lo único que estamos haciendo, sin embargo, es enviar un mensaje y recibir una respuesta que es el mismo mensaje de salida. Lo que nos interesa hacer es hacer algo más útil con ese mensaje y eso lo vamos a hacer con otro código que es el código de control que nos va a permitir controlar los pines de entrada y salida del Arduino utilizando
mensajes enviados desde el script de Python como maestro de la comunicación, como quien envía el requerimiento e inicia el intercambio. Para pasar a esta parte necesitamos cambiar el código en el Arduino. Ya no vamos a trabajar con serial.com. Este código ya lo bajamos y comenzamos a trabajar con serial control. Serial control es una adaptación del mismo código anterior. Ustedes los pueden comparar. Lo único que tiene de distinto con el código anterior es que se han agregado algunos parámetros de la tarjeta. Le indicamos que tengo el LED 0, que corresponde al LED verde, ubicado en el pin 5, el LED 1, que corresponde al pin 6, el LED rojo. La entrada X es la entrada A0 analógica y la entrada Y es la entrada A1 analógica, que son los dos ejes de movimiento de este joystick. En el código también lo que se hace es inicializar los puertos de salida, inicializar los pines de salida, en este caso los dos LED. Y en el procesamiento del mensaje, por supuesto, ha cambiado. Tras recibir el mensaje y separarlo en los dos valores enteros separados por coma, el primer valor va a corresponder a un número booleano que va a controlar, por tanto, el LED verde con valores de 0 y 1. Y el segundo valor es un valor entero que va a controlar el LED rojo como señales PWM. ¿Por qué? Porque el LED 0 lo estoy controlando con un digital write, con escribir un valor digital de out 1, de out 0, mientras el LED 1 lo estoy controlando con un analog write, que es controlar un valor analógico que toma del segundo valor que toma del mensaje de entrada. Y la salida, el mensaje de salida, es los valores analógicos leídos desde los puertos analógicos de la entrada X y la entrada Y. El tipo de mensaje que se va a enviar entonces ahora ya es distinto del tipo de mensaje anterior, y eso lo vamos a probar antes de ir a Python en el mismo monitor serial. Grabamos el código en el Arduino. Y abrimos el monitor serial. Los mensajes ahora van a controlar los LEDs. 0, 0 apaga ambos LEDs. Me entrega como respuesta el valor analógico de los ejes. Dependiendo de donde esté el potenciómetro, van a ser los valores analógicos. Como están en el centro, son en torno a 510, más o menos, entre la mitad de los 1024, que es el valor máximo. Quiero controlar los LEDs. Enciendo el primer LED, apago el segundo. Y eso es, enciende el LED verde. Apago el primer LED, apago el segundo. Ese es, ambos apagados. Apago el primer LED, el segundo es un valor PWM, por tanto lo voy a encender a mitad de potencia, 128. Ahí está, el LED rojo encendido a 0, 128. Encendido a 0 es apagado. Encendido a un valor muy pequeño es apenas prendido. Y encendido a un valor muy grande es a la máxima de potencia. Esto es el LED rojo. Apago ambos y ahora enciendo el verde. Y enciendo ambos, uno completo y otro a mitad de potencia, y ese es el resultado que tenemos. Hagamos esto ahora desde Python. Voy a dejar los LED apagados. Cierro el monitor serial y vamos a Python. En el lado de Python, el código base es el mismo que teníamos antes. Iniciamos el puerto, esperamos a que se inicialice, preparamos el mensaje que vamos a transmitir, en este caso apagar ambos LED, enviamos el mensaje al puerto serial, esperamos la respuesta desde el puerto serial, procesamos la respuesta. ¿Cuál va a ser el procesamiento de la respuesta? En este caso, el mensaje que recibo desde el puerto serial lo tengo que separar por punto y coma, que es el carácter que Arduino le incluyó para separar los dos valores, y los dos valores separados los almaceno en una variable que en este caso es una lista que se llama data, y
El valor de x corresponde al primer elemento de la lista convertido en entero porque viene como texto. Y el valor de y corresponde al segundo valor de la lista convertido en entero. Imprimo los dos valores resultantes y cierro el puerto. Si envío eso, el primer mensaje es inválido porque es Arduino OK, que no lo puede separar. Esto mismo puede ocurrir. El segundo mensaje ya es válido. Siempre el primer mensaje en abrir un puerto podría no funcionar y los siguientes sí. Lo mismo que vimos antes, al hacer esto manualmente, podría fallar si estoy abriendo y cerrando el puerto cada vez. Por tanto, voy a dejar el puerto abierto en este caso para que los siguientes mensajes no tengan problemas en ejecutarse. Ejecuto nuevamente. El primer mensaje se pierde, pero los siguientes sí funcionan. El LED verde lo enciendo. Ahí está. Estamos en la cámara viendo el LED verde encendido. Apago el LED verde. Ok. Enciendo el LED rojo a media potencia. Enciendo el LED verde a plena potencia. Y tengo comunicación entre Python y el microcontrolador Arduino a través del puerto serial. Es lo que queríamos obtener. Este código base, por supuesto, ustedes lo pueden adaptar a sus necesidades. Yo se los quería mostrar con todo detalle para que vean línea por línea cuáles son los funcionamientos de esta comunicación serial. Y vamos a hacer ahora, ya que tenemos esta comunicación establecida con el microcontrolador y tenemos la posibilidad de recibir datos analógicos desde el joystick, vamos a hacer algo con esos datos analógicos. Podríamos hacer, y los desafío, por ejemplo, hacer que el mismo joystick controle el brillo del LED rojo. Hagan eso, es un buen desafío. Pero por ahora vamos a hacer otra actividad que corresponde al registro de datos del puerto serial y luego a hacer gráficos de esos datos analógicos recibidos del puerto serial, que es algo también muy útil y que haremos en ocasiones muy frecuentemente. Va a servir también esta última actividad a que me sigan en cómo se realiza, cómo se utiliza algunas cosas que hemos visto previamente y cómo agregamos alguna herramienta nueva que siempre es útil y que en cada actividad y en cada video yo me preocupo de que ustedes se lleven algo adicional. El procedimiento que vamos a usar está aquí. Primero inicializamos el puerto de comunicaciones, luego inicializamos un archivo para registrar datos. Tercero, registramos las transacciones durante el periodo de tiempo especificado. Las transacciones se refieren a los requerimientos y respuestas durante todo el periodo de tiempo que vamos a darle. Y luego cerramos el puerto de comunicaciones. Este es el procedimiento. Transformémoslo en código. Inicializar el puerto de comunicaciones siempre es igual. Abrimos el puerto y esperamos un breve tiempo para que esto esté listo. Inicializar el archivo de registro de datos es una nueva forma de algo que ya hemos visto antes. En actividades anteriores hemos leído datos de ese archivo. Lo único que vamos a hacer ahora es crear un archivo de datos y agregarle datos a ello. Para trabajar con archivos de datos utilizamos open, pero con la función with. Decimos with open y aquí va el nombre del archivo. Voy a poner un nombre genérico, file name. En lugar de leer el archivo, lo que vamos a hacer ahora es escribirlo y lo vamos a tener un nombre de fantasía como file. ¿Cuál es ese file name? Este es el nombre del archivo. Como nosotros ahora vamos a crear el archivo, tenemos que darle un nombre. Entonces, el file name lo vamos a crear como un archivo que se va a llamar dataset. Pero no siempre el dataset le vamos a dar un nombre fijo. Podemos darle un nombre que varíe con el tiempo. Y voy a dejar esto en pausa para mostrarles otra función de la librería Time, otro método de la librería Time, que es strf, string format time. Y en string format time lo que nos entrega es un texto que contiene la información que nosotros le pidamos. Cada información que le pedimos tiene que partir con un código que es % y es el día.
Si hago solo eso, lo que me entrega como resultado es hoy, día que es 25. Estoy trabajando esta actividad el día 25 de mayo. Si le agrego más información, podría decirle día 25 del mes, ese es el código para mes, y del año, year. Entonces, la instrucción es 25 de mayo del año 23. Y podría agregarle más información para que sea un archivo, entonces, que sea un archivo único. Y le voy a agregar la hora, los minutos y los segundos. Entonces es 25 de mayo del 23 a las 13:31 y 54 segundos. Y si activo esto cada vez, por supuesto va a ir cambiando en el día, hora y momento en que estoy haciendo. Entonces esto va a ser parte del nombre del archivo. El dataset más el nombre del archivo, y le voy a agregar una extensión .csv. Entonces todo esto es el nombre del archivo. Si lo copio en una celda aparte, así se vería el nombre del archivo. Dataset con ese espacio, vamos a agregarle un espacio también aquí, así va a ser más fácil de leerlo. Ese es el nombre del archivo, dataset 2564, y va a ir cambiando en cada momento. Lo que estoy haciendo es un archivo que va a tener un nombre distinto cada vez que lo cree. Y esto es muy útil porque eso nos va a permitir saber cuándo creamos este archivo. Entonces, el nombre del archivo es S, y sobre ese archivo, que se abre con un nombre de fantasía, file, escribo file.write. ¿Y qué voy a escribir? Lo primero que voy a hacer es ponerle un encabezado. Vamos a hacer un archivo CSV similar a los que hemos trabajado en actividades anteriores. Van a ser filas de datos bajo un encabezado, y el encabezado va a indicar qué datos contiene. Va a contener tiempo, coma, va a contener los valores de las variables que me van a interesar. Por ejemplo, cuál es el valor del LED verde, cuál es el valor del LED rojo, cuál es el valor de X, rival X, y cuál es el valor de la variable Y. En mi archivo voy a almacenar en qué momento se produjo la comunicación, cuál era el valor enviado al LED verde, cuál era el valor enviado al LED rojo, cuál es el valor recibido para X, cuál es el valor recibido para Y. Aquí debiera ser guión bajo. Y para que los archivos se vayan agrupando línea a línea, tengo que terminar esto con un fin de línea. Y el fin de línea es \n. No olvidar este final de línea, porque ese final, de lo contrario, en el archivo se van a ir escribiendo todos los valores en una única línea. Si ejecuto esto, lo único que voy a tener hasta ahora es un puerto abierto y un archivo creado con ese nombre, y ninguna respuesta porque no hemos hecho nada más. ¿Cómo sé que se crea el archivo? Vayan a su carpeta donde están trabajando. Yo estoy trabajando en mi carpeta de Jupyter, donde en una carpeta que se llama Serial.com, y en Serial.com se creó ese archivo dataset, y el contenido de ese archivo, si lo abro como en un editor de texto, el archivo contiene solamente aquello que le indicamos: tiempo, LED verde, LED rojo, valor X, valor Y. Esto hasta ahora está funcionando. ¿Qué sigue? Registra las transacciones durante un periodo de tiempo determinado. ¿Qué significa? Que tengo que comunicarme durante un tiempo. Voy a hacer lo mismo que hicimos previamente. Voy a definir tres variables de datos de tiempo: tiempo de inicio, tiempo que ha transcurrido
y tiempo de parada. Y luego inicio el ciclo de comunicaciones. Mientras el tiempo de partida sea menor al tiempo de parada. Y el tiempo de parada, en este caso voy a darle un poquito más de tiempo. Voy a darle 5 segundos. Mientras el tiempo de partida sea menor que el tiempo de parada. Y aquí hago las comunicaciones. ¿Y qué tengo que hacer para las comunicaciones? Definir un mensaje a transmitir. Esto es, voy a definir qué mensaje voy a transmitir. En este caso, LED verde voy a darle encendido permanentemente. El LED rojo, voy a hacer algo interesante. El LED rojo va a ser time elapsed, el tiempo que existe actualmente, dividido en time stop. Esto es un valor que está entre 0 y 1. El tiempo va a irse incrementando el tiempo hasta llegar al tiempo de parada y va a ir entre 0 y 1, y eso lo voy a multiplicar por 255. De esa manera, en los 5 segundos el LED rojo va a ir de 0 a 255. Es algo para ir aumentando paulatinamente el brillo del LED rojo. Y ese mensaje lo envío como mensaje al Arduino. Una vez que lo he configurado, entonces enviamos el mensaje y esperamos la respuesta. Enviamos eso al código y esperamos la respuesta. Ok. Y una vez que tengo la respuesta, proceso la respuesta. De la misma manera que lo hicimos inmediatamente antes, voy a procesar los mensajes de esta forma. En data será el mensaje recibido. Este que se recibió, procesamos el mensaje. Voy a poner, procesamos el mensaje recibido. Y los mensajes que voy a mostrar en pantalla no van a ser estos, sino que voy a mostrar cuáles son los mensajes que se enviaron y se recibieron. Enviado es lo que se fue al puerto serial directamente, y recibido es lo que llegó desde el puerto serial. Y ahora, dentro del ciclo y antes de terminar y cerrar el puerto de comunicaciones, lo que voy a hacer es volver a abrir el archivo CSV que se creó anteriormente, with open, el mismo que se creó, file name, pero ahora la opción no es escribir, sino que es append, agregar, agregarle una línea. Esto es importante, porque de otra forma voy a sobreescribir la misma línea. La opción para agregarle líneas es A. ¿Y qué le voy a agregar? Le voy a agregar un mensaje, una línea que contiene ordenadamente todo esto que estamos haciendo. Primero necesito el tiempo. Le voy a agregar entonces un archivo que tenga la conversión a texto de timelapse, porque es una variable real, seguido de la conversión a texto del valor del LED verde, seguido de la conversión a texto del valor del LED rojo, el valor que se le está enviando, seguido de la conversión a texto del valor de X que he recibido, y seguido de la conversión a texto del valor de Y que he recibido. Todos estos son valores de texto que el operador suma los va uniendo entre sí, pero los va a unir todos juntos, y lo que necesitamos es que queden separados por comas. Por tanto, hay que agregarle además la separación de coma y el signo más entre cada uno de los valores que se están guardando en el archivo. De esta forma estoy construyendo una línea que contiene todos los valores que he almacenado y lo estoy agregando al archivo de texto que estamos construyendo, agregándole cada uno de los valores ordenados. Y para que todo esto se haga en una línea distinta, al final también hay que agregarle un carácter de salto de línea, el \n. De otra forma, todos los valores quedarían en una única línea.
Eso es lo que se va a escribir cada vez que se haga una comunicación y cada vez que reciba datos, entonces el texto se va a ir agregando y se va a ir completando. Finalmente, cerramos las comunicaciones con estas últimas líneas, cerramos el puerto y estamos listos. ¿Qué hace el código? Inicializa el puerto de comunicaciones. Inicia el archivo donde vamos a registrar los datos. Le pone un encabezado al archivo. Luego registra las transacciones. Y esto lo hace en todo este punto con el ciclo while mientras el tiempo transcurrido sea menor que el tiempo de parada. Si el tiempo transcurrido es menor que el tiempo de parada, prepara el mensaje dándole valores al LED verde y el rojo, envía al puerto, recibe desde el puerto, procesa los datos recibidos, manda un mensaje en consola y lo agrega al archivo. Lo único que me falta es actualizar el tiempo, porque de otra forma no va a salir nunca del ciclo. Actualizar el tiempo transcurrido. Con eso, si ejecutamos, vamos a ver el LED rojo encendiéndose desde 0 al máximo muy rápidamente. Ejecutamos. Y me entregó un problema porque tenía un paréntesis mal puesto acá al final. Esta línea, claro, el paréntesis quedó con un error. El paréntesis no cierra aquí, cierra aquí. Ok, ahora sí. Y ahí tenemos el LED rojo prendiendo de 0 a máximo, enviando todos los mensajes en forma muy rápida y teniendo una enorme cantidad de mensajes entre 0 y los 5 segundos que le dimos como tiempo. Que tenemos también como resultado el último dataset que creamos, la última vez que ejecutamos, es la que contiene todos los archivos. Lo voy a abrir como texto. Es el que contiene todos los datos que hemos registrado entre 0 y 5 segundos. Tenemos un código que funciona, que es capaz de comunicarse desde Python con Arduino, recoger datos, enviar datos, controlar puertos con ello, leer datos desde el puerto y de esa forma tener incluso todo el registro de lo que ocurrió en esas transacciones de datos en un archivo CSV que podemos utilizar para graficar. Voy a hacer solo una captura de datos adicionales para tener algún movimiento de datos en los ejes de lectura. Entonces, al momento de ejecutar este código, voy a mover todos los ejes para tener algunos valores que calcular. La lectura del primer valor me produjo errores. Vamos a hacerlo nuevamente. Ok. Listo. Tenemos una captura de datos. Rápidamente ahora vamos a hacer una última actividad para graficar esos datos. Voy a eliminar esta celda que no me sirve y ahora comenzamos a graficar. Ahora graficamos. Esto lo vamos a hacer utilizando la librería Pandas. La librería Pandas la importamos al inicio con un nombre corto de PD. Por tanto, para usarla tenemos que usar ese nombre. Vamos a crear un data frame, una variable que es un resultado de utilizar dentro de la función pandas, la función leer CSV, y le vamos a dar el nombre del archivo que vamos a leer. En este caso, el archivo que vamos a leer es el último que creamos, file name. Si hacemos eso, ejecutamos, aquí está una lectura. Pandas es una librería para trabajar datos que están almacenados en archivos. Es muy útil, muy práctica. Esto hace lo que hicimos en alguna ocasión anterior cuando trabajamos en la creación de funciones. Hicimos funciones para procesar, para filtrar datos. Todo eso ya está integrado dentro de la librería Pandas y la vamos a usar. Pandas lee todo el archivo, en este caso los 150 datos que están en el archivo, y lee el encabezado y ve los valores que están en cada una de las columnas. Las podemos ver con mucha facilidad.
Ustedes pueden averiguar, investigando por su cuenta, algunas variables, algunas utilidades de la librería Pandas. Nosotros acá la vamos a usar simplemente para filtrar los datos que nos interesan y graficar. Con facilidad. Vamos a graficar respecto del tiempo los valores del LED rojo, por ejemplo. Entonces, eso lo hacemos diciéndole que en X vamos a tomar de la librería, de la variable pandas, que es df, de la variable del data frame de pandas, aquello que está bajo la columna tiempo. Le pongo el nombre de la columna aquí, y eso, si hago solo eso y muestro que es ese valor de x, son todos los datos de tiempo. Esa es una variable propia de pandas, pero para poder graficarla la tengo que enviar a una lista, por ejemplo. Y eso se hace con el módulo toList. Si hago eso, tengo una lista con todos los valores de tiempo que son los que están almacenados allí. Si hago lo mismo con i, del data frame le dejo en i lo que está bajo la variable LED rojo, bajo el encabezado LED rojo, lo convierto a lista y tengo los valores de x y los valores de y listos para graficar. Si ahora creo un gráfico, a x va a ser de pyplot una figura, le agregamos un subplot y en ese eje graficamos. ¿Qué graficamos? Lo que hay en x y lo que hay en y. Mostramos el gráfico y tengo un gráfico de cómo evolucionó x entre 0 y 5 segundos de 0 a 2,55. ¿Qué fue lo que recibimos desde valor de x? Simplemente de los mismos data frame, ahora filtro en los valores de y lo que está en la columna val x, esto que está en esta columna, y tengo un gráfico de cómo moví el eje cuando hacía esto, cómo se movía el eje x. Si hago lo mismo para y, lo tenemos en este eje. Creo que con todo lo que hemos visto hasta ahora, tienen enormes herramientas para trabajar en código que les permite comunicarse con un módulo de Arduino y realizar tareas en forma bidireccional. Los mensajes se han transmitido en formato de texto bajo la comunicación, bajo el esquema de requerimiento-respuesta. Tenemos la posibilidad de enviar mensajes de requerimiento separados por coma y recibir mensajes, en este caso separados por punto y coma, porque así lo hemos definido. Este código, por supuesto, que ustedes lo pueden adaptar a sus necesidades. Por ahora solo está hecho para enviar y recibir valores enteros, pero podemos hacerlo eso una vez, múltiples veces o durante un periodo de tiempo. Podemos almacenar sus datos en un archivo CSV, en un archivo que después podemos leer por cualquier aplicación. Lo podemos leer desde Excel, por ejemplo, o lo podemos leer utilizando las librerías de Pandas y graficar los datos que hemos recogido desde el puerto serial para los usos que les queramos dar. Espero que les resulte muy útil, aprovechen esto, adapten el código a sus necesidades y de esta forma tienen ya una herramienta para facilitarse las futuras aplicaciones de control que vamos a hacer en las actividades siguientes. Que les resulte todo un éxito y suerte con lo que se viene.